Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast Fe Activa. Mi nombre es Alfred Garrido y sé que ya tenía un tiempo sin poder subir podcast. Si eres de los que seguían antes el podcast, pues una disculpa, en verdad. Yo también extrañaba mucho compartirlo. Si eres de los que van llegando apenas, bienvenido. Lo estamos retomando. Hay mucho contenido del cual tú puedes escuchar que ha sido de bendición para mucha gente, incluyéndome a mí. Pero estoy muy contento de poder nuevamente estar aquí compartiendo del Señor, compartiendo sobre cosas prácticas que nos pueden ayudar a ser mejores hijos de Dios. Así que es un honor, un privilegio estar contigo el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Justo cuando estaba planeando el regreso del podcast, estaba meditando, lo estaba orando desde hace unos cuantos meses, ya está planeado el regreso. Me preguntaba qué compartir, Señor. Señor, ¿qué quieres que comparta en el podcast? ¿Qué es importante? ¿Qué hay que aprender, no? Y justo Él me llevó muchísimo a meditar profundamente en el libro de Mateo. Mateo es un evangelio que me gusta mucho a mí en lo personal. Es mi segundo favorito después del de Juan. Y la verdad es que me encanta porque yo luego soy muy desorganizado para leer y está muy bien organizado este evangelio. Los pasajes, las enseñanzas. La verdad me gusta mucho, es un libro muy ordenado, si lo pudiera definir con una palabra, ¿no? Si eres una persona que apenas está empezando a leer la Biblia o que quiere retomarla, es muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces no te da tiempo o no te das el tiempo o no tienes la condición lectora para leer un capítulo completo, pero en el caso de Mateo, cada capítulo tiene pasajes que tienen una enseñanza que si tú quieres te puedes aventar una diaria y es algo bien padre. Entonces, te recomiendo mucho leerlo también. Y justo meditando en este libro, Dios habló muchas cosas a mi vida que yo sé que quiere que comparta contigo y sé que van a ser de mucha bendición. Así que vamos a ver varias enseñanzas prácticas del libro, del Evangelio, que no necesariamente van a ser en el orden de los capítulos. Así que si ves que en un capítulo del podcast estamos en un capítulo de Mateo y luego nos saltamos en el siguiente a un capítulo más y luego regresamos a otro, no pasa nada. Va a ser más bien el orden de la enseñanza que Dios quiera que escuchemos. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar hablando en algunos capítulos. Van a ser enseñanzas prácticas dadas por el mismo Jesús, es lo que me encanta, que nos van a ayudar en nuestro caminar en Cristo. Así que eres más que bienvenido. Y para poder empezar, darle una introducción justamente a esta serie, si lo quieres ver de esta forma, del libro de Mateo, me gustaría adentrar en quién fue Mateo. Porque realmente yo creo que tú y yo podemos identificarnos muchísimo con quién fue él. Por eso es que el capítulo se titula Leví, que es el otro nombre de Mateo. Algunos teólogos defienden la postura de que Jesús le cambió de Leví a Mateo. Algunos otros lo que dicen es que tenía simplemente dos nombres. Entonces, lo que quieras creer, pues no es así como que digas, uff, este, estás bien o mal, porque realmente la Biblia no lo explica tal cual. Pero realmente me gusta mucho a mí el significado de Mateo, porque significa don de Dios o regalo de Dios, y es un nombre muy bello. Entonces, vamos a hablar de quién fue Mateo, y te decía que tú y yo podemos identificarnos con él, porque realmente la historia de Mateo es una historia, yo diría, muy familiar. Y vas a ver por qué. Porque posiblemente no te has puesto a pensar o a meditar en la profundidad que a veces tenemos que hacerlo. Me tocó hacerlo y entendí que yo soy un Mateo. Y posiblemente tú también seas un Mateo. Así que vamos a ver quién fue Mateo. Mateo era un publicano o recaudador de impuestos. Y justo ese era su pecado. Y tú me dirás, ¿por qué es un pecado eso? Es como el SAT, ¿verdad? Es como el SAT de esos tiempos.
cobraba impuestos, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Está bien, no nos gusta el SAT aquí tampoco a nosotros, pero no es como que sea un pecado trabajar en el SAT. Y es lo mismo con Mateo, podrías pensar, pero mira, en el contexto histórico en el que se encontraba Mateo, en los tiempos en los que Jesús estuvo aquí en la tierra, un publicano, un recaudador de impuestos era muy mal visto por la sociedad. Tú te podías preguntar cuál era el pecado peor visto en los tiempos de Jesús, ¿no? Y podría decir la prostitución, el asesinato, el robo, yo qué sé, un sinfín de pecados, ¿no? Pero a lo mejor no te imaginarías en una forma que el ser publicano o recaudador de impuestos estaría a la par de esos pecados o posiblemente peor visto. Y era muy cierto. Un recaudador de impuestos se juntaba literalmente con la escoria de la sociedad, con las prostitutas, con los ladrones, y era muy, muy, muy marginado. ¿Y sabes por qué? Porque un recaudador de impuestos, un publicano, era un judío que le robaba a los judíos. Era un judío que trabajaba para Roma para poder quitarle los recursos en forma de impuestos a su pueblo. ¿Y sabes por qué era tan mal visto? Porque era una persona que por elección lo hacía. O sea, literalmente había postulaciones y un proceso para contratar publicanos y recaudadores. No es como de que, ay, me obligaron a mí a robarle a mi pueblo. No, era una persona que decía, yo quiero trabajar de esto porque era muy bien pagado, porque tenía muchos recursos. Por X o Y razón, esta persona había decidido, por voluntad propia, robarle a su pueblo. Ahora me gustaría que tú te pusieras a meditar en esto para poder entender un poquito la vida de Mateo. Un publicano o un recaudador de impuestos era incluso más marginado, más apartado, era peor visto que un ladrón común. ¿Por qué? Porque cuando un ladrón robaba y era encarcelado, al menos se sentía igual judío. Al menos, no, yo qué sé, tendría algún familiar, algún amigo que estuviera velando por su bienestar. Pero un publicano era una persona que era totalmente apartada por su pueblo. Se podría decir que un ladrón común tenía más sentido de pertenencia judía que un publicano. Y eso está bien fuerte, porque imagínate, un publicano no podía pertenecer a los judíos, porque los había traicionado, pero tampoco pertenecía a Roma. Era una persona carente de identidad, carente de esa pertenencia a un pueblo. Y eso está bien, bien, bien fuerte. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo somos así. Tú podrías decir, oye, pero ¿en qué me parezco a Mateo? Yo no estoy trabajando en el SAT, yo no estoy traicionando a mi pueblo, ¿no? Yo creo que aquí en México tenemos un sentido de pertenencia, un nacionalismo, si lo llamamos de cierta forma, muy fuerte. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. Y la gente que conozco se siente orgullosa de ser mexicano. Las tradiciones, la cultura, la comida. Dices, yo soy mexicano. Cuando me ha tocado viajar al extranjero, orgullosamente digo que soy mexicano, ¿no? Yo no me veo de esa forma como Mateo, ¿no? Siendo mexicano, pero siendo rechazado por mi propio país, ¿no? Por mi propia cultura, por mi propio pueblo. Y si bien tú y yo no decidimos traicionar a nuestro país, decidimos traicionar a nuestro Dios. ¿No crees que tú y yo nos parecemos mucho a un publicano? Porque mira, renunciamos a nuestra identidad como hijos de Dios por placer momentáneo. Renunciamos a nuestra familia de la fe por gente que no estará para nosotros y que no nos trae nada bueno. Hacemos a un lado nuestra libertad por seguir esclavizados a este mundo. Tú y yo somos un Mateo. Tú y yo somos unos publicanos. ¿Por qué? Porque así como Mateo decidió abandonar su pueblo, abandonar su identidad como judío por riqueza,
Tú y yo abandonamos nuestra identidad como hijos de Dios muchas veces por personas, por dinero, por riquezas, por placer momentáneo, por éxito, entre comillas, y abandonamos a nuestro Dios. Nos apartamos de nuestro Dios, de nuestra fe, de nuestra identidad nueva que Dios nos dio para estar jugando un poquito al mundo. Duele, ¿no? Duele darte cuenta que también por elecciones has decidido apartarte de tu identidad. Porque mira, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, nos estamos alejando de ese contacto con nuestra esencia verdadera. Tú y yo cuando nacimos de nuevo, cuando formamos parte de la familia en la fe, cuando nos hicimos hijos de Dios, recibimos una nueva vida, recibimos una nueva esencia. Dice la palabra de Dios que si alguno ha aceptado a Cristo o está en Cristo, nueva criatura es. Tú y yo nacimos de nuevo para ser diferentes. Somos santos, somos apartados por el Señor. No tendríamos por qué querer más lo del mundo que a Dios. No tendríamos por qué irnos y convivir más con el mundo que con Dios. Sin embargo, lo hacemos. Y mira, y si algo que yo he aprendido justamente a medida que voy creciendo, e incluso lo experimenté en el tiempo que el podcast dejó de salir, es que conforme más creces, los problemas crecen. Que mientras más avanzas en tu vida, que pasas de la estudiantía a laboral, que empiezas a crecer en el ámbito laboral, ser buen cristiano es más difícil. Mientras más tiempo pasa, mientras más maduras, mientras más creces, te va a ser más difícil estar cercano a Jesús. Porque las tentaciones, porque los problemas, porque las situaciones donde te puedes apartar del Señor van a crecer. Porque la responsabilidad de las decisiones que tomas van a crecer. Tú de niño posiblemente al decidir cosas estás muy dependiente de lo que tus papás te decían o no, y ellos mantenían un cierto límite que tú no rebasabas. Pero sabes que cuando tú crezcas, cuando tú empieces a madurar, la responsabilidad de tus decisiones van a ser 100% tuyas. Y va a depender muchísimo más de ti ser un buen hijo de Dios, aún más que cuando eras joven. Entonces, tú y yo tenemos esa responsabilidad de estar cerca de Jesús, de orar, de leer la Biblia, de contarle nuestra vida. Aunque Él conozca nuestro día a día, Él quiere escucharte a ti, me quiere escuchar a mí, pero muchas veces no lo hacemos. Vivimos más de las apariencias, vivimos más del qué dirán, vivimos más del no quiero incomodar a alguien. Hoy en día el expresarte de la forma en la que Dios manda es mal visto. Entonces sí, muchas veces le somos infieles a Dios, muchas veces traicionamos a nuestro Dios por algún beneficio o por evitar alguna incomodidad. Pero aquí la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena alejarte de Dios por algo efímero? ¿Vale la pena dejar a un lado tu relación con Dios por una persona? ¿Vale la pena dejar a un lado la libertad que tienes en Cristo por estar esclavizado a algún pecado? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena para Mateo, como publicano, abandonar su identidad como hijo de Dios de su pueblo judío, de traicionar a su familia, amigos, a su cultura, a su pueblo, por riquezas al ser publicano? ¿Vale la pena? Yo creo que no vale la pena, pero no nos ponemos a pensar en eso cuando pasa. Y estoy seguro que muchos publicanos no se pusieron a pensar en eso cuando tomaron su decisión, pero ¿sabes qué? Las decisiones traen consecuencias. Tú y yo hemos vivido consecuencias de nuestras decisiones, Mateo y yo consecuencias de sus decisiones, pero ¿sabes algo muy bello? ¿Sabes qué es algo que amo, que me encanta, que me apasiona de mi Dios? Que es un Dios de segundas oportunidades, que es un Dios que no te va a dejar. Jesús dijo, ninguna oveja perdí,
de todas las ovejas que me diste. Jesús es el buen pastor. Si una oveja se pierde, deja las 99 para ir por ella. Nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y a pesar de que tú y yo lo traicionamos, a pesar de que tú y yo nos apartamos de nuestra identidad como sus hijos, Él en vez de hacernos a un lado, Él en vez de luego mandarnos al infierno, Él en vez de juzgarnos y de vernos como lo peor del mundo, decide acercarse a nosotros y perdonarnos. Sí tienes que aceptar tu error, sí tienes que entender que pecaste y que te apartaste de Dios, por supuesto. Yo nunca voy a estar a favor de que se censure la palabra pecado, la palabra infierno. Nunca voy a estar a favor de eso. Hay que hablar un evangelio congruente con lo que es nuestro Jesús. Pero también hay que ser congruentes con la gracia. Y muchas veces, a lo mejor no te ha tocado estar del lado de Mateo, pero sí te ha tocado estar del lado de los judíos, que juzgaban, que criticaban, que apartaban. A lo mejor alguien te hirió, te traicionó, y tú, en vez de perdonar y de seguir adelante, te enfrascaste en algo y no has podido avanzar y has visto a esa persona con malos ojos y te ha llevado a pecar. Porque que una persona te ofenda no es tu culpa, pero que tú te enfrasques, no perdones y que empieces a hacerle mal a otra persona sí es pecado. ¿Tú cómo crees que los discípulos recibieron a Mateo? O sea, algo que a mí me encanta de Jesús es que mandó a llamar una diversidad de gente increíble, que tienes un publicano y que tienes un celote. Un celote era una persona que era como una rebelión, era una persona que estaba en rebelión contra el pueblo romano. O sea, imagínate, una persona que literalmente era entrenada para asesinar, para la guerra contra el pueblo romano, en el mismo grupo con un publicano que había traicionado a su pueblo para unirse al pueblo romano. Imagínate eso. Entonces, yo creo que es importante entender de qué lado estás y actuar como debes de actuar. Si estás del lado de Mateo, si has traicionado la confianza del Señor, si te has apartado de Él, lo que toca es pedir perdón, reconocer tu error y avanzar. Si estás del lado de quien ha sido traicionado, de quien ha sido herido, te toca perdonar, te toca avanzar, porque nuestro Dios es lo que quiere. Él nos da a todos la oportunidad de poder arrepentirnos y de poder acercarnos nuevamente a Él. Entonces, retomando la pregunta que hacía hace un rato, ¿vale la pena apartarte de tu Dios, de tu identidad, por las cosas del mundo? Yo creo que no vale la pena. Es más, estoy seguro que no vale la pena porque he estado ahí. Porque me ha tocado hacer un lado a mi Dios, porque me ha tocado apartarme de mi Dios, porque me ha tocado fallarle a mi Dios y entender que fue una mala decisión, que el lugar donde tengo que estar es a su lado, que a quien debo de servir, de seguir, de adorar y obedecer es a Él. Me ha tocado aprenderlo a la mala, me ha tocado equivocarme. Y si estás en el mismo caso, déjame decirte que también me ha tocado ver su gracia. Me ha tocado ser levantado. Me ha tocado ser restaurado. Así que si tú, al igual que yo, le has fallado a Dios, estás equivocado, déjame decirte que también te puedes levantar, que también puedes sanar y que también puedes ser redimido por Él. Ahora, hay algo que me gustaría tocar, porque mira, esto es una parte fuerte justamente de este mensaje, de la identidad o de la forma de ser de un publicano, de su vivir diario. Y es que un publicano, como te decía antes, no podía vivir libre como judío ni contento porque era rechazado por su pueblo, pero tampoco podía decirse romano, porque era un judío y los romanos no veían con buenos ojos a los judíos, los veían como inferiores, como el pueblo al que habían conquistado. ¿No ves alguna similitud de eso con vivir una vida tibia? Cuando tú eres tibio, cuando tú te apartas de Dios y te vas a jugarle un ratito al mundo,
tampoco puedes ser feliz, ¿sabes por qué? Y seguramente te ha pasado. Porque cuando estás pecando, cuando estás haciendo las cosas del mundo, no lo puedes disfrutar porque conoces la verdad del Evangelio. Y cuando intentas vivir una vida libre en Cristo, tu pecado no te deja estar bien. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? A mí muchas veces. El tibio no es feliz por eso. Porque ni pecar a gusto puede porque conoce la verdad. Y porque su pecado no le permite poder estar libre en Cristo. Entonces, eso es algo que debemos entender, que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas, el volver a Cristo. Y Dios está esperando, Él lo que quiere es que tú vuelvas a Él. Y para poder ir concluyendo, me gustaría leerte una parábola que Jesús dio en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Justo había algunos fariseos que se jactaban y que veían mal a Jesús por juntarse con publicanos, justamente, con prostitutas, con ladrones. Y Jesús le dijo lo siguiente, repito, Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice así. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, estamos hablando de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano ve la diferencia. Estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes algo muy bonito y algo muy bello? Que tú y yo, aun siendo como ese publicano, que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos apartado de Dios, si nos humillamos, si entendemos y reconocemos nuestro pecado y vamos a los pies de Cristo, ¿el qué va a hacer? Te va a levantar. Te va a levantar, te va a limpiar, te va a redimir y te va a dar un nuevo comienzo. La vida cristiana está llena de nuevos comienzos. La vida de un hijo de Dios está llena de caerte y levantarte, caerte y levantarte. ¿Qué dice la Biblia? 7 veces se cae el justo y 7, 10 veces Dios lo levanta. De eso se trata, porque tú y yo somos imperfectos, somos una obra incompleta que se va a ir perfeccionando hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Entonces no te rindas. Si te sientes como Mateo, posiblemente sin identidad, sin un lugar a donde ir, sin un plan, sin una meta, sin un propósito, déjame decirte que Jesús te está esperando. Y al igual que Él, cuando Él estaba sentado ahí cobrando impuestos, cuando Él estaba ahí pecando, quitándole el dinero a su pueblo, Jesús lo vio y le dijo: tú, Mateo, levántate y sígueme. El día de hoy te está diciendo: tú, hijo mío, levántate y sígueme. Mateo no dudó, se levantó, lo siguió, fue restaurado por él. La pregunta aquí es: ¿estás dispuesto a levantarte y seguirlo? ¿Estás dispuesto a humillarte y reconocer tu pecado? ¿Estás dispuesto a ser levantado por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mateo decidió seguir a Jesús. Es más, Mateo era quien ponía la casa para las reuniones de los discípulos de Jesús. Tanto así que Mateo invitaba a publicanos y prostitutas a su casa para que escucharan a Jesús. Y los fariseos lo veían mal, pero ¿qué decía Jesús? Los enfermos son los que necesitan de un doctor, no los sanos. Ellos me necesitan a mí. Tú no sabes si la gente que está pasando por lo mismo que tú
que está pasando por los mismos pecados, por el mismo bache, por el mismo desierto, por la misma tormenta, a través de que tú te levantes y sigas a Jesús, puede acercarse a Él, así como esa prostituta, como ese publicano, como ese recaudador de impuestos, que gracias a que Mateo se acercó a Jesús, pudo también acercarse a Él. Tú puedes ser un ejemplo para quien está pasando tu misma lucha de que Jesús levanta, de que Jesús restaura, sea el pecado que sea la lucha que sea, el Señor te va a levantar y contigo va a llevar ese testimonio a más gente para que también pueda ser levantada por Él. Eso es algo muy bello que hay que tenerlo en mente. Y bueno, es para mí un gusto poder estar contigo el día de hoy. Estamos ya cerrando este capítulo. En verdad, yo creo que me identifico mucho con Mateo y yo creo que tú también puedes identificarte con él. Y lo que Dios quiere es eso. Si estás ahorita en un desierto, si estás derrumbado por un pecado, por algo que te pasó, levántate y sigue a Jesús. Es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos en 15 días, un nuevo capítulo, ya empezando con las enseñanzas prácticas. Y pues nada, gracias por estar en este podcast Fe Activa.